Vamos entonces. Hay una pregunta que yo quiero hacerle de parte del Señor. ¿Cuál sería una de las cualidades espirituales del corazón nuestro? La mayor cualidad espiritual de nuestro corazón para tener una relación íntima con Dios, conocer más a su deidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Cuál sería esa condición de nosotros? ¿Y cuál sería la condición para que las tinieblas huyan de nosotros y no seamos víctimas del ladrón, del engañador, del lobo rapaz, el que roba ovejas de los rediles? Usted quiere saber que el enemigo, ¿qué es lo que va a producir que el enemigo huya de usted y no lo persiga ni lo atrape? ¿Quiere saber eso? Entonces la palabra es la única verdad. Diga, la única verdad. La única verdad. Vamos a ver algunos versículos muy importantes de lo que el Señor me habló para este momento. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir que aquí el apóstol está exhortando, impartiendo, avivando a la iglesia para que se vista, para que esté vestida, amén, pero esté vestida con vestiduras espirituales. Entonces dice: vestíos. Vestíos es un mandamiento, es una exhortación. El que está escuchando decide si se viste o no, ¿verdad? Porque todo en el reino no es impositivo, es voluntario. Entonces, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Usted cree que es escogido, santo y amado? Dígame por fe. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra entrañable tiene que ver desde el interior, desde las entrañas, desde el interior. En la mañana la pastora Romina enseñó sobre lo que es el entrañable amor de Cristo. Es algo que está por dentro. Y la humanidad no tiene ni amor, ni paciencia, ni mansedumbre, ni humildad. Pero lo tiene el Cristo que vive dentro de ti. Lo tiene el Espíritu Santo que habita dentro de ti. Son sus cualidades, su naturaleza, es su carácter. Y por eso que es intrínseco, por eso que es entrañable, porque está por dentro, amén. Por eso el Espíritu Santo nos bautiza con Él mismo, con sus dones, para que el carácter de Cristo y del Espíritu Santo fluya desde nuestras entrañas, desde nuestro espíritu. Diga: desde mi espíritu. En Mateo 12, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice que Él, su persona, es sumiso, humilde, obediente. Jesús, 100% hombre, nunca hizo nada por su cuenta ni para sí mismo. Lo hizo por el Padre. Lo hizo guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, Jesús es nuestro mayor referente de humildad. Cierto, en el antiguo pacto un referente importante fue Moisés, porque dice que Moisés fue el hombre más manso y humilde de la tierra hasta ese momento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Diga: con toda humildad. Dice: con un poquito. Con toda humildad y mansedumbre. Diga: y mansedumbre.
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué amor? El amor de Cristo. Dígalo fuerte, el amor de Cristo. Va a ser más un discipulado que una prédica, amén. El amor de Cristo, ese es el que fluye en paciencia, en humildad, en mansedumbre. ¿Estamos aquí? Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice Romanos 12:16. Vamos a leerlo todos juntos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La unidad espiritual es producto del amor de Cristo y de la humildad de Dios. Y dice: no te asocies con los soberbios porque se pega. Asóciate con los humildes. Vamos a ver qué significa humilde espiritualmente en el reino de Dios. ¿Qué es humilde y qué no es humilde? Amén. Porque en la mentalidad humana, en el sistema del mundo, la palabra humildad tiene otros significados, ¿cierto? Entonces, alguien humilde, según el sistema del mundo, es una persona que tiene características, por ejemplo, que se confunde la humildad real, la espiritual. Entonces, la humildad del mundo tiene que ser una persona que con un temperamento suavecito, que hable despacio, que no se escuche, que no se vea. La humildad en el mundo es una persona que tiene concepto de sí mismo, de fracaso, de que no sirve, de que no puede. La humildad del mundo es una persona tímida. La humildad en el mundo es una persona que vive en pobreza, en escasez financiera. Esa es una persona humilde para el mundo. Entonces nosotros como cristianos debemos entender los conceptos de la verdad del evangelio. Entonces nosotros no podemos repetir lo que antes hablábamos. Hoy es humilde porque mira cómo se viste. Es humilde porque tiene una casa pequeña o no tiene casa. Ese lenguaje tiene que morir en nosotros, amén. Porque no es la forma de pensar del reino de Dios, del Señor. Entonces la humildad va más allá, no tiene que ver nada con eso. Ya vamos a ir aprendiendo. Entonces hoy en la escritura vamos a aprender los tipos de humildad. Vamos a hacerlo rapidito. La humildad ante Dios y su deidad. Número 2, la humildad con mis pares, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en la fe. La humildad ante mis autoridades. ¿Qué le parece la palabra? Entonces ya vemos que no es humildad una persona, cierto, que se considera a sí misma que tiene poco valor alguno. La humildad no es pensar menos de mí. No es que yo no soy nada, soy insignificante, soy una persona que no vale, una persona insegura. Entonces eso no es humildad. ¿Cuántos están de acuerdo? No es humildad. Entonces humildad es lo que estamos leyendo de la verdad de la palabra, amén. Cristo es el verbo. Diga: Cristo es el verbo. Y Cristo es la única verdad. Es decir, que su palabra, lo que dice Dios, lo que piensa Dios, esa es la verdad. Entonces la verdad lo que hace, destruye mentiras, destruye engaños, destruye falsas maneras de pensar, erradas maneras de pensar, de la cultura, de la familia, de la música que escuchábamos antes, de la educación, todas esas cosas, las culturas, el sistema de este mundo. Una persona que dice: oye, yo soy humilde, ni lo piense, hermano. Si usted cree que es humilde, ya perdió. Si yo creo en mí misma que yo soy humilde, ya perdí. Porque eso se llama altivez y soberbia. Vamos a ver lo que es la humildad en el Señor. Entonces en Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 18:12: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre,
y antes de la honra es el abatimiento. Entonces es la película del diablo frente a Dios. Antes es en el momento que se rebeló contra Dios. Es decir, fue tan altivo y soberbio y rebelde que fue el inicio de su caída. Y ese ADN lo tenemos en la vieja naturaleza. Y usted en Cristo Jesús tiene una nueva, tiene la de Cristo. Pero la mentalidad hay que irla renovando. Las fortalezas mentales de orgullo, de altivez, de soberbia se tienen que ir destruyendo cada día. ¿Verdad que usted ya sabe que un discípulo toma la cruz cada día? Es decir, que toma lo que piensa antiguamente y lo destruye. Piensa esta otra cosa, soberbia, orgullo, altivez, independencia, autosuficiencia, lo destruye. ¿Está seguro de ser un discípulo? Entonces un discípulo es uno que no quiere vivir de manera independiente a Dios. Es uno que no le gusta su antigua manera de pensar, porque sabe y está consciente que no son los pensamientos del Señor. Entonces, la humildad es lo contrario al ego humano. Si usted se recuerda, en el jardín del Edén, ahí hay un ejemplo perfecto de lo que es la humildad y el ego. Porque el diablo vino a robarle la dependencia, la comunión con su Señor, Adán y Eva. Entonces vemos que hay una liberación que necesitamos hacer a través del arrepentimiento y cambio de mentalidad para que fluya el ADN de Cristo. ¿Estamos aquí recibiendo? Entonces, Jesús en su naturaleza es sumiso, 100% hombre, fue sumiso ante las autoridades naturales y ante, por supuesto que absolutamente ante Dios su Padre. Entonces, cuando el alma humana de los cristianos está activada, no está muerta en la cruz continuamente, está el alma despierta, activada, entonces aparece el ADN de Adán. Aparece la soberbia, porque el diablo lo que hizo es traspasarle su ADN soberbio, rebelde, orgulloso a Adán y a Eva. Se recuerda que la palabra dice que antes de recibir a Cristo como Salvador éramos hijos del diablo. Teníamos un padre rebelde, independiente, soberbio, orgulloso y autosuficiente. O sea, nos dábamos nosotros honor a nosotros mismos. Y nuestra palabra favorita antes de convertirnos es yo puedo, yo sé, yo entiendo. ¿Cuántos repetimos esa palabra todavía? No levanten la mano. Esa palabra del yo sé, el lo tengo claro, el sí entiendo, se tiene que ir a la cruz a morir. Porque si la pensamos y la decimos continuamente, nos falta morir al ego. No está muy feliz hoy día y le veo las caritas así como. ¿Sabe que nuestro Padre, nuestro Dios nos corrige el alma porque nos ama? Porque si nosotros entendemos lo que significa ser un discípulo y morir a los viejos maneras de pensar, la vida de Él va a brotar como ríos de agua viva. Sus pensamientos serán los tuyos, su lenguaje serán los tuyos. Entonces en Marcos 9:35 dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el primero de todos y el servidor de todos. Entonces, porque el alma humana de los discípulos estaba pensando en modo Adán. Quiero ser el primero, el favorito de Jesús. Quiero, el yo quiero, el yo deseo, el yo pienso, el yo merezco. Jesús dijo: entonces hácete el último. Sirve a tu prójimo. Sirve. Entonces cuando alguien tiene su ego muy, muy despierto, su alma muy despertada, entonces todos se aprovechan de mí. ¿Lo ha pensado?
lo ha dicho. Llevo 15 años sirviendo en esta iglesia, todavía no me dan nada. Un alma que está apagada en la carne, en su ego, todo lo hace para Cristo, todo lo hace como para el Señor. Entonces Jesús es nuestro mayor referente. Y cuando una persona es humilde, depende absolutamente de lo que su Salvador dice, dijo, y la voluntad del Padre. No hay nada más que te importa en la vida. No te importan tus pensamientos ni lo que alguien piensa de ti. Lo único que te importa es lo que Él hizo y dice de ti. O sea, lo que Él piensa, eso es lo que me importa. Lo que Él dice, eso es lo único que me importa. Entonces nuestro ego y nuestra alma está siempre probada, porque conforme reaccionamos nos conocemos, ¿sí o no? Entonces están viendo que estás reaccionando de una manera egoísta y te lo están diciendo. Tú dices: no, yo no. No, yo no. Porque nos defendemos nuestro ego humano. No, si ya lo sé. Hermano, yo he tenido personas rebeldes así delante mío, y le estoy hablando de la humildad y la sujeción a la autoridad delegada, porque ya vamos a llegar ahí. Y dice: no, si lo tengo claro. Me dan ganas de decirle como el autor Watchman Nee, que es un autor maravilloso, lleno de revelación del reino, porque este autor Watchman Nee tiene tanta revelación de lo que es la autoridad de Dios y la humildad, que en su libro dice: ¿qué se creen ustedes que son polvo de la tierra? Entonces a mí esa gente me van a decirle: oye, pareces polvo, eres polvo. Pero me aguanto y digo: ya tengo que morir, tengo que tener paciencia. Porque le están: no, si ya lo tengo claro, ya lo sé, ya lo entiendo. Entonces Jesús es nuestro mayor referente. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Lo tienen ahí, cierto? Entonces, según la verdad de la palabra, dice que tenemos que tener un concepto real de nosotros. Somos hijos de Dios, sí. Somos amados, sí. Somos perdonados, sí. Somos aceptos, sí. Espiritualmente nos vamos a ir al cielo, sí. Pero también sabemos que tenemos que tener conciencia de que la humanidad todavía le falta morirse. Es decir, nosotros no vamos a negar que en nuestra carne, en nuestra humanidad, todavía tenemos que seguir muriendo. Porque eso que no muere no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, y tampoco manifiesta la obra de Cristo en nosotros. Esa es la razón. Porque todos nosotros debemos ser participantes de la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dijo: venga tu reino aquí en la tierra. Es decir, que la manifestación del Espíritu Santo es que nosotros, la naturaleza de Cristo se muestre hacia afuera. Y se manifiesta también con señales como la gloria, como lo que cantábamos recién. La gloria se debe ver. Entonces, por esa razón, como Dios nos ama, comienza a confrontarnos con nuestras humanidades, con nuestros pecados, con nuestras soberbias, con nuestros orgullos, con nuestra autosuficiencia, para que participemos y la obra de Él aumente en nosotros. No es porque quiera humillarnos. Lo que humilla es la carne, no a las personas. Lo que quiere humillar el Señor es el pecado, no las personas. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, usted vino con tiempo, ¿verdad? Entonces dice que en Mateo 9:15
Entonces le dice el Señor, el que quiere ser, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. O sea, tú quieres ser como yo, como Cristo. Quiere que mi vida se manifieste a través de ti, entonces sé el servidor de todos. Pero el orgullo, sírvanme, apláudanme. La soberbia, reconózcanme, agradézcanme. Dígame. Ese es el ego. El ego apesta, porque no manifiesta al Hijo de Dios, no manifiesta al Espíritu Santo en nosotros que habita. Eso no lo tenía en la palabra, pero me salió bueno. Entonces, la humildad es la presencia del carácter de Dios. Hermanos, mire, la deidad es así. Cristo hizo todo para glorificar al Padre. Fue humilde por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque fue lleno, manifestó todo, el poder. Y el Padre, que recibía la gloria, dijo: quiero que glorifiquen a mi Hijo. ¿Se da cuenta que no lo quieren todo para ellos? Es decir, la deidad no se revela razonalmente, porque la razón no entiende nada de lo que es la deidad. Pero por la fe lo creemos, ¿cierto? Creemos por la fe que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos por la fe que somos templo de Él. Creemos por la fe que vino a vivir dentro de nosotros en nuestro espíritu. Lo creemos por la fe, ¿cierto? Entonces, mire, si usted es bien nuevito, está bien porque es bebé. Entonces el bebé tiene mucho orgullo, tiene mucho ego. Pero usted lleva más de 5 años aquí, más de 10, más de 15, algunos, más de 20. Y todavía hay que decirle si quiere ser pastoreado, si necesita ser discipulado, que sea sumiso con la palabra del Señor. Eso para los antiguos, ¿ya? Digan amén los antiguos. Entonces, mire, una señal de una persona que todavía no muere a su alma y a su ego, es que una persona tiene un concepto muy alto de sí mismo. Es decir, por ejemplo, le ha pasado a usted que no sé qué profesión usted tiene, doctor. Entonces usted es amigo del doctor o hermano de la iglesia del médico, y usted quiere enseñarle cómo tiene que ser médico. Usted tiene que enseñarle cómo tiene que ejercer su profesión. O el otro es ingeniero en construcción, y usted quiere enseñarle cómo ser ingeniero, o sea, cómo construir. Mira, yo te voy a enseñar. Pon aquí el cemento, construye aquí, allá, porque así es mejor. Y usted nunca ha estudiado ingeniería. O también puede ser así, al revés. El ingeniero, el doctor o el albañil, el obrero de la construcción le quiere enseñar a usted porque quiere, es cierto, que usted también aprenda, ¿no? Y usted dice: no, gracias, no lo necesito. O lo ignora, o no lo oye, o no le obedece. Y esa persona te quiere enseñar para que tú pongas bien el piso en tu casa, para que cuides tu salud si es doctor, ¿verdad? Pero la persona soberbia y orgullosa no quiere ser enseñado, y menos obedecer. Entonces, la persona que es soberbia todavía en su alma, en su carne, en su humanidad, quiere enseñarle a los demás, pero no quiere ser enseñado, ¿verdad? Entonces, yo sé cómo hacer todo. Yo lo sé hacer todo, yo lo sé hacer bien. Eso es soberbio. Entonces a veces nos pasa en la casa, con los hijos, en la familia, en la iglesia, en los trabajos. Usted es obrero y quiere mandar y decirle al gerente cómo hacerlo. Estudie para ser gerente.
Entonces, usted es una ovejita y quiere decirle al pastor cómo hacerlo. Alguna ovejita también quieren decirle al apóstol cómo tiene que ser apóstol. Alguna ovejita quieren decirnos a nosotros cómo llevar la visión. Imagínense que yo no canto nada. Yo le voy a enseñar a los hermanos, a la hermana Cherry, a los hermanos que cantan lindo cómo cantar. Si ellos son los que tienen el don y ellos están sirviendo en eso, ¿cómo nosotros vamos a creer que cantamos mejor? O vamos a decirle a ellos, miren, no, que tu nota está mal. Entonces eso es ser soberbia. Es una persona que tiene un concepto más alto de sí y por lo tanto se siente con el derecho de corregir a otro. Vamos a ver lo que dice también el autor Watchman Nee, que me gusta mucho él. Dice, el argumento, cuando una persona argumenta, yo soy así, yo pienso así, yo lo creo así, y pone por sobre sus pensamientos la palabra del Señor, en el fondo le está diciendo a Dios, yo te enseño cómo hacerlo. No podemos tener al Señor como nuestro aprendiz. ¿Sabes la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que esa es otra prédica, ¿no? El trigo se dobla. La cizaña nunca jamás se dobla, se queda erguida. Igualito que el diablo frente a Dios cuando fue expulsado. Erguido. A mí nadie me manda. Nadie cambia mis pensamientos. Mis pensamientos son mis ídolos. Mis pensamientos son ídolos que yo me enamoré de mi filosofía. La palabra filosofía, estoy enamorado de lo que pienso. Hay un filósofo chileno que me gusta mucho, que ya falleció en mayo del 25. Y él fue un filósofo muy reconocido, el Gastón Soubulet, creo que se llama, ¿sí? Y él honraba a Jesús. Él era un hombre, escrito libros, filósofo, pero donde quería que estuviera decía, yo vivo por Cristo, muero por Cristo, voy a ver a Cristo. Sí, tenía títulos, tenía conocimientos, pero él nunca deshonró a Jesús y la palabra de Dios. Y fíjate que como a mí me agradaba ese hombre, él veía sus enseñanzas y todo lo seguía. De repente en mayo de este año yo como que no sé, sentí, dije, uy, ¿qué será de Gastón? Del filósofo. Y entro al internet y había fallecido en ese mes. Como que algo en mi espíritu lo supo. No se duerma, ¿ven? Entonces mire, esto es muy profundo y es muy importante que usted lo reciba en su corazón, porque va a depender su futuro espiritual de esto. Va a depender. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de la humildad del Señor ante Dios, con las personas y ante las autoridades. Un ejemplo, mire, ya estábamos en el jardín del Edén. Entonces viene Satanás, el rebelde, el autosuficiente, el independiente. Tentó a Adán y Eva y los tentó con independencia para que se separaran de Jesús y del Padre, para que su manera de pensar prevaleciera. No, es que ¿quién te dijo que si comías de ese árbol ibas a morir? Piensa, razona, que Dios no tiene toda la razón. Entiéndelo. Y Adán y Eva dijeron amén al diablo. Y entonces ahí comieron del árbol de la independencia, de la autosuficiencia, de la soberbia, de vivir a mi manera, como yo digo. Yo me invento mis dioses, yo me invento mis ídolos, yo me invento mi filosofía, yo vivo como quiero. Y resulta que el Señor te recuerda que esas personas altivas un día van a morir, que este cuerpo tiene término, tiene fecha de vencimiento,
tiene fecha de caducidad. Entonces, pero la persona es tan soberbia que sabe que se va a morir y prefiere irse al infierno antes de decir: Cristo, eres mi Señor y mi Salvador. Porque el orgullo y la soberbia te termina encegueciendo, te termina embotando, atontando. Pero al humilde, ya vamos a ver la ganancia de los humildes. Entonces dice la palabra que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra el abatimiento. Cuando el ser humano está en crisis, debería responder al Señor con fe y humildad y dependencia. Y tú que estás aquí, respondiste a la voz de Dios. Porque si hubiese sido soberbio, no recibes salvación, no te congregas. ¿Estamos aquí? Es decir, que tu humanidad, como el trigo, tuvo que inclinarse para recibir salvación y vida eterna. Tuvo que creer con su corazón y su boca y públicamente decir que Cristo es mi único Señor y Salvador. ¿Cuántos están recibiendo en su corazón? Entonces, ¿por qué Watchman y este autor dice que somos partícula de polvo que nos creemos nosotros? Porque la palabra Adán en hebreo significa tierra. Porque del polvo de la tierra Dios nos hizo. Adán significa uno que fue creado. Y Adán, Dios le habló a Adán, al hombre y a la mujer, a los dos le dijo Adán. Es decir, que son personas creadas. La palabra Adán significa ser humano. Y la palabra ser humano viene derivado de la palabra tierra. Y la tierra viene del polvo. Entonces, cuando alguien es creado, tiene que ser humilde ante su creador. ¿Cómo nosotros vamos a decirle al creador cómo tiene que hacer y decir las cosas? Entonces, una persona humilde tiene muchas ventajas delante del Señor, y lo vamos a aprender. Vamos a leer Efesios 4, 6 al 8. Esta es una llave espiritual poderosa, diga poderosa. Santiago 4 del 6 al 8 dice, vamos a leerlo todos. Voy a leer también la Nueva Versión Internacional y la TLA. ¿Okay? Vamos a leerla toda esta. Dice, pero Él da mayor gracia. Pero leámoslos todos juntos, ¿le parece? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los. Es decir, que tiene hijos de Dios. Tiene hijos soberbios y hijos humildes. Y tenemos hoy que salir de este servicio todos humildes ante el Señor. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, pero Él nos da más gracia. Gracia es todo lo que Él tiene que nos pasa a nosotros. Su herencia, su misericordia, su autoridad, su poder, su amor, su eternidad. Todo, su carácter, todo, la habilidad, todo lo espiritual y sobrenatural. Esa es la gracia. Por eso dice la Escritura, estoy viendo la NBI, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Diga conmigo, debo someterme a Dios. La palabra someterme en el sistema del mundo es algo negativo. Lo relacionan con esclavitud, con humillación, lo relacionan con autoritarismo. En el reino la palabra someterse es ser humilde con lo que Dios dice. Ser sumiso con su voz, sumiso con su palabra. Así que sométanse a Dios.
resistan al diablo y él huirá de vosotros. Sé humilde con Dios. Parece que no todos entendieron, ¿no? Tú quieres que Satanás huya de ti, que no te ponga trampa, que no te engañe. Entonces sé humilde con la palabra de Dios. Porque a esa persona humilde el diablo huye. Ay, no sé por qué el diablo me hizo esto, ya ahora entiende. Dios se opone a los orgullosos y da gracia. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, acérquense, diga acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes y Dios se acercará a nosotros. Es decir, el Dios Todopoderoso, la presencia de Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo, dentro y fuera de nosotros, se acerca y se incrementa más a los humildes. Porque si tú resistes la palabra del Señor con tus viejos pensamientos, entonces ¿por qué Él se va a tener que acercar a ti si no vas a querer oírlo ni obedecerlo? Se acerca al humilde, al que considera que su palabra es la única verdad y que va a responder y que va a recibir y que va a obedecer y que va a honrarlo a Él. Se acerca. Es más, se acerca tanto que puede llegar a ser nuestro amigo. La palabra de Dios dice que Dios tuvo amigos y eran amigos humanos porque eran humildes. Abraham, Enoc, dice que él caminó con ellos porque eran sus amigos. Entonces, por cuando ellos ya aprendieron que no tenían que refutarle nada a Dios, se convirtieron en trigo y fueron humildes. Entonces a Dios le agrada. Dice que rico es estar contigo. Yo quiero disfrutarte, quiero hablar contigo, quiero revelarte, quiero bendecirte, quiero darte, quiero estar contigo. Pero el humilde, el altivo de corazón, ni se acuerda de adorar, ni de orar, ni de entregarle sus cargas, ni pedirle al Señor, ni recibir de su gracia, ni de su fuerza. Sigue viviendo independientemente. Pero sí, soy salvo, pero vivo independiente. ¿Aquí o no? Pero Él nos da, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y vamos a leer algo en otra versión, no sé por qué fue tan suavecita ahí. Dice, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Diga, nosotros los inconstantes purifiquemos nuestro corazón. Porque una persona soberbia es inconstante. ¿Por qué? Porque no está estable en la palabra. Es inconstante. A veces creo, a veces no creo. A veces quiero ir a la iglesia, a veces no. A veces quiero orar, a veces no. Quiero perdonar, a veces no. ¿Verdad? Entonces mire lo que dice esta otra traducción. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. ¿De qué nos tenemos que purificar? De la soberbia, el orgullo y altivez y de la rebeldía. ¿Estamos aquí o aquí hay puros humildes? De eso nos tenemos que purificar el corazón. ¿Qué nos tenemos que hacer? ¿Identificar que tengo humildad? No. ¿Identificar que tengo soberbia? Debo conocer mi humanidad y esa humanidad arrepentirme, llevarlo a la cruz para su muerte y recibir la mente del Señor, humilde, sencilla, sumisa. En Santiago 4 también dicen en la traducción TLA, en realidad Dios nos trata con mucho amor. Como dice la palabra, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo del pecado. Entonces en su presencia vamos a tomar una decisión el día de hoy.
obedecemos y honramos a Cristo y su palabra, o sigo con mi soberbia, como altivez o con mi orgullo. ¿Sabe lo que pasa a la persona soberbia y altiva? La consecuencia, mire, antes de Cristo, usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se va a caer desmayado, porque como ahí no había venido Cristo, no había quien justificara nuestros pecados. Amén. Entonces las personas soberbias, altivas, orgullosas, rebeldes, se caían muertos enseguida. Venía un terremoto que Dios mandaba por el juicio del pecado y se los tragaba vivos. O sea, es cosa seria ser rebelde, hermano, orgullosos. Entonces en el Antiguo Pacto venía un juicio inmediato. Cuando la rebelión personal de una manera, cuando la rebelión colectiva era de otra manera. Entonces, pero ahora en el reino tenemos Cristo que nos justifica de nosotros, ¿cierto? Pero eso no significa que no tengamos que, dice que el Señor dice, el que confiesa su pecado delante de mí, fiel y justo es Dios para perdonarlo. Entonces debe haber un reconocer. Debe haber un reconocer que sí tengo soberbia, que sí tengo independencia, que sí. Entonces lo que hace el Señor es que me lava, me limpia el corazón, me transforma el carácter humano al carácter de Cristo, al fruto del Espíritu Santo. Entonces de esa manera Cristo se glorifica y tú recibes sus beneficios. Porque Dios se puede hacer hasta tu amigo. Entonces, iglesia, el riesgo de una persona cristiana que se mantenga en esa posición, que se mantenga en ese pecado persistente, lo que puede llegar a ocurrir es que esa persona se arriesgue hasta perder su salvación y que se le ciegue el entendimiento, que se detenga la revelación y que luego de eso ya se le apague la luz. Y ya no, incluso pierda hasta la gracia de la salvación. Pues hay personas que dicen, no, si yo no necesito la iglesia. Dios los libre. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque todos necesitamos la gracia del Señor. Todos necesitamos su sangre. Todos necesitamos su justificación. Todos necesitamos su presencia. Todos. Estamos recibiendo, iglesia. Entonces cuando vino Adán y Eva y le escucharon al diablo y fueron convencidos que tenían que opinar. Dile a tu hermano, ¿te gusta opinar? Porque el alma despierta le gusta opinar y argumentar. Es el razonamiento. El razonamiento es el inicio de la caída, de la rebelión. Porque con la palabra de Dios nadie tiene derecho a cuestionarla. Nadie. Entonces, el razonamiento nació ahí, en el Edén. El argumento. No, si yo llevo 10 años en convivencia, pero el Señor me entiende, porque ese es el amor que yo siento. No, nada que el Señor te entiende. Su palabra dice, cásate. Nada que el Señor me entiende, que soy joven y puedo fornicar 10,000 veces. Nada de eso. El Señor dice, vive en santidad porque eres apartado para mí. Es que me gusta opinar de los demás hermanos porque este tiene defecto, este tiene pecado, este acá. ¿Quién te dijo que debíamos opinar de alguien? Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo, en su palabra y en mis debilidades. De nadie más. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted dice, ¿para qué viene al servicio hoy día? ¿Cuántos están recibiendo en su espíritu? Entonces tenemos esos ejemplos que podemos identificar en nosotros, en nuestra humanidad, para que sean llevados a la cruz. Amén. Entonces vemos que el Señor
identifica nuestra carnalidad para que sea destruida y para que la vida del Señor aumente en nosotros, de Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener una actitud, pero no es racional. Es la humildad fluye porque yo ya fui a la cruz a morirme. Cuando hay una muerte en el altar, cuando tomo la cruz de Cristo es para morir mi humanidad y lo sigo a Él. Ahí es donde desde nuestro interior brota y fluye la humildad del Señor. Es cuando leo la palabra digo, wow, qué impresionante, Señor. Y la palabra para mí es impactante porque es lo que Cristo está diciendo, lo que Dios dice. No podemos leerla como antiguamente leíamos, rezando, leíamos así. ¡Ay, qué interesante la Biblia! No, ahora tiene que producirte algo dentro de ti. Es darle una reverencia a la palabra de Dios. Es inclinarte a su voz y sus pensamientos. Hay un autor también que se llama, dentro de la iglesia de la cristiana evangélica, un autor que se llama Rick Warren. Y también él dice una palabra bien importante. Dice, humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros y estar enfocados en Cristo, en Dios. Otro autor dijo que la madre de todas las virtudes de un hijo de Dios es la humildad, porque es la llave para que el verbo, la palabra entre, comamos la palabra, bebamos la palabra y nos transforme a su imagen. Por eso, y todo tiene que tener fe. A todo, cuando usted lea la Biblia, cuando ore, cuando la escuche, cuando se ministre, cuando adore, todo tiene que tener fe, porque eso es lo que captura la vida del Señor en nosotros. Vamos a leer 1 de Pedro 5. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En 1 de Pedro lo estamos leyendo, ¿cierto? Es decir que dice humillaos. Te está diciendo, estás ansioso, estás preocupada, tienes problemas, sé humilde, anda y entrega todas esas cargas a tu Señor y Él te sostendrá. Su fuerza te dará, su victoria te dará, su poder se manifestará, su autoridad lo hará, su plan se ejecutará. Sed sobrios, dice el versículo 8. Sed sobrios y velad. La palabra sobrio y velad, ¿cierto que le recuerda a usted cuando antes se iba a beber? Si está sobrio, está alcoholizado. ¿De acuerdo, no? Su vieja naturaleza. Entonces, la palabra sobrio significa despierto. Diga conmigo, despierto. Y alguien que está despierto tiene la capacidad espiritual de velar. Velar significa estar despierto espiritualmente. Sed sobrios y velad. Es decir, que luego que tú pones tu corazón, ¿cierto? Oras al Señor y entregas tu preocupación, su ansiedad, todos tus problemas, Él tiene cuidado. Dice que ahí luego viene la sobriedad. O sea, si no estoy preocupado ni afanado, ahí viene la luz, la sobriedad. Ahora estamos despiertos espiritualmente y puedo ver en el mundo espiritual lo que está ocurriendo. Voy a saber orar como se debe orar. Estamos aquí aprendiendo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te está diciendo el Señor, tú no eres el único que te pasan cosas. Todos tus hermanos de todo el mundo, el diablo anda como león rugiente.
Todos tus hermanos pueden tener preocupaciones y problemas. Tú no eres el único. O sea, sale de tu yo y comienza a verte corporativamente. Mire, resistir firmes en la fe. Ahí viene la fe. ¿Estamos aquí? Ahí se produce el don de la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, dicen vuestros hermanos. Más, diga el versículo 10, más el Dios de toda gracia. No, parece que usted no está aquí. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en su gloria, en su reino, por siempre. En ese momento y todas las veces que sea necesario. Es decir, cuando tú eres humilde ante el Señor, Él interviene. Te da la fuerza que no tienes, la paz que no tienes, la fe que no tienes. ¿Estamos aquí? El gozo que no tienes. Más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, diga, en Jesucristo. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces recuerde, déselo al Señor. Entonces, cuando nuestro Dios nos corrige con su palabra, no nos degrada. Estamos aquí, no, lo que está haciendo es: polvo, depende de mí. Hijo amado, depende de mí. Hija amada, depende de mí. Que tu palabra sea lo único que prevalezca en tus oraciones, en tu diario vivir, en tus personas, en tus problemas, en todo momento. ¿Ya entiende ahora cómo el diablo va a huir de ti? Doblándote ante su palabra y su presencia, siendo humilde con Dios. La humildad entonces, depender de Dios. Eso es ser humilde. Yo no soy un Adán ni una Eva. Yo ya no tengo el ADN de Satanás dentro de mí. Ahora dependo de mi Señor. Para todo, diga, para todo. Ay, pero no será muy exagerado. No, diga, para todo. Para todo, hermano. Para servirlo en tu llamado, para evangelizar, para orar, para profetizar, para orar por los enfermos, para prosperar, para poner un negocio, para casarte, pero no para divorciarte. Diga, para casarme, hasta que Dios me ayude para casarme. Algunos ya no quieren ni casarse. ¿Por qué? Por lo ego. No, mucho trabajo, estar casado, menos tener hijos, mucha pega. Eso es puro ego, puro egoísmo. ¿Cuántos ya llegaron a los 40? Ah, no, mejor no digo. Hermanos, si usted no se casó, ya tiene 30, 40, viva solo. Diga, es un aviso. Diga, un aviso. Entonces, hermanos, cuando nosotros dependemos del Señor, dependemos de su sabiduría. Su sabiduría es lo que va a darte la victoria en todo. En todo. Con tu carne, con las tinieblas, con las finanzas, con la familia, con todo. Con tu llamado. Y ya con esto voy terminando. Primera de Pedro 5:5. Y voy a terminar con lo que es la sumisión, la humildad, la autoridad. Humildad ante mis autoridades espirituales. Primera de 5:5 lo vamos a leer, dice: del mismo modo, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos,
Usted va a decir, pero dice joven, yo soy vieja. No, todos hermanos, amén. Igualmente, está diciendo igualmente porque los adultos ya son sujetos, ¿entiende? Los viejitos ya son sujetos. Ahora le vamos a hablar a los jóvenes, ¿qué? Están sujetos a los ancianos. ¿Cuáles son los ancianos? Son las personas de autoridad espiritual. Pastores, ancianos, mentores, apóstol, las autoridades espirituales, amén. Dice sujetos a ellos. Y todos, diga, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice revestidos, o sea, ya no tienes que vestirte, ahora tienes que revestirte para estar sujeto a la autoridad. Mire, Dios es la única fuente de autoridad. Nadie más tiene autoridad. Pero la fuente de autoridad la delega a todas las personas. La delega para que seas padre, para que seas madre, para que seas jefe, para que seas discípulo, para que seas pastor. Delega toda la autoridad, hasta la autoridad natural y la espiritual. La única vez que se debe desobedecer a una autoridad, la palabra en Pedro dice que el apóstol Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios que a las personas, porque el imperio romano había prohibido evangelizar. Esa es la única manera de desobedecer a una autoridad. Cuando te prohíben evangelizar, cuando te discriminan tu fe. ¿Estamos aquí? Pero las personas soberbias y rebeldes dicen: no, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, así que yo no le obedezco ni a mi pastor, ni a mi pastora, ni a mi profeta, ni a mi anciana. No, vea el contexto, diga el contexto. Para leer la escritura hay que ver todo el contexto. ¿Estamos aquí, iglesia? Por lo tanto dice, de modo que deben aceptar la autoridad de sus ancianos. Lo que le estoy enseñando es que la autoridad, la única autoridad de Dios, la delega en personas. Cuando nosotros obedecemos a las autoridades, no estamos obedeciendo a las personas, estamos obedeciendo la autoridad de Dios en ellos delegada. Entonces no se sienta, no le dé lugar a la independencia. La autoridad delegada lo que va a hacer es te va a enseñar y te va a aconsejar de la palabra de Dios, que es la única verdad. No te va a enseñar otra cosa, te va a enseñar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando estamos bajo autoridad, hay que también tener la humildad para ser enseñado, ser corregido, ser afirmado, ser exhortado. Ese es el ADN de Cristo Jesús. Diga, el ADN de Cristo Jesús. Entonces, la sumisión y obediencia a las autoridades delegadas. Ya entiende que no se obedece la persona, se obedece la autoridad que viene de la fuente de Dios, que diga autoridad delegada. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Ahí dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero espiritualmente, y el fundamento de la escritura es que vamos a obedecer a un pastor porque estamos obedeciendo la palabra y la autoridad de Dios. Porque las personas no tenemos autoridad en sí mismos. Estamos aquí, es la autoridad delegada de Dios, porque velan por tu alma. Las autoridades espirituales no tenemos nada en contra de ustedes, es al revés. Les amamos. Y por eso que les enseñamos la palabra, a orar, a depender de la palabra. Ore, ayune, adore. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, pero algunas ovejitas dicen: no, yo no necesito. Es el ADN antiguo, el viejo, la vieja ADN, amén. Todos debemos estar los unos o los otros sujetos. Entonces no olvide los beneficios del Señor. En Santiago 4, 6, 8. ¿Cuáles son los beneficios? Puedes llegar a ser amigo de Dios. Y el otro beneficio, que el diablo irá de ti. Póngase de pie.
Cierra tus ojitos. ¿Qué es la humildad? Hay otro significado en hebreo de la palabra humildad, significa anava. La palabra anava en hebreo significa responder, inclinarse, como un trigo se inclina, como el trigo que se deja mover por el viento. Es decir, debemos ser flexibles. Una persona flexible es alguien humilde. Una persona rígida de pensamientos, rígida en su manera de pensar, es una persona terca, es una persona que no quiere. Pero el Señor, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a que como cristianos vayamos siendo procesados.